Bueno, vamos a empezar. Voy a compartir la clase de hoy día. Creo que sus delegados ya le compartieron el... ¿se ve? ¿Lo están viendo? Sí, doctor, Sí, se va a doctor, sí, desarrollar. dígame. Ya, bien, gracias. Bueno, lo que nos corresponde ahora es a lo que se refiere a un grupo de enfermedades. Bueno, más que un grupo, vamos a referirnos solamente a dos de ellas, pero sobre todo a una, que es la primera que vamos a tomar. Esto se consideran las enfermedades desminimizantes del sistema nervioso central. Y lo digo central porque el periférico tiene otra temática. De hecho, el modelo de enfermedad para ello en la lesión periférica es el Guillain-Barré. Eso seguramente lo han visto cuando han hecho neuropatías. Pero en este caso solamente me voy a buscar lo que significa sistema nervioso central. Una enfermedad que cada vez se está diagnosticando más. Ya ha pasado varias décadas cuando se pensaba que todas las formas de esclerosis múltiples que diagnosticaban acá en el país eran pacientes extranjeros, la gran mayoría, sobre todo de Europa, Estados Unidos, Canadá. Poco a poco ya ha comenzado ya a presentarse casos autóctonos de peruanos con esta condición. ¿Y qué significa esta enfermedad? Una enfermedad que se ha reconocido desde hace mucho tiempo. El nombre generalmente lo van a conocer en la literatura anglosajona, es literatura inglesa, es esclerosis múltiple. Si revisan ustedes literatura francófona, el término es esclerosis en placas. Y de hecho, esta es una enfermedad que fue descrita precisamente y que le dio ese nombre de esclerosis en placas. Este personaje fue un neurólogo que en realidad se considera el padre de la neurología mundial, Jean-Martin Charcot. Él trabajó durante muchos años en el Hospital Salpêtrière, en París, donde es toda una historia. Si a alguno le gusta la historia de la medicina, sería bien interesante que lo leyeran. Él se abocó a investigar con personas que vivían, porque en esa época los hospitales se denominaban hospicios, y un paciente que entraba a un hospicio era bien difícil que salga. Por lo general ya quedaba ahí, la familia se olvidaba de ella y morían y eran enterrados ahí. Bueno, en el mejor de los casos, enterrados ahí. Entonces, este médico comenzó a notar que algunas de estas personas que eran diagnosticados como histéricos tenían una evolución muy particular y él lo siguió precisamente hasta que mueran. Y cuando morían, él mismo realizaba la autopsia. Y una cosa peculiar que encontraba en los cadáveres es que veía que al corte del cerebro, la médula, tenían algunos focos de endurecimiento, ¿ya? Endurecimiento. Y que la palpación precisamente estaba endurecida, precisamente. Por eso él lo llamó esclerosis en placas, o sea, zonas endurecidas, en otras palabras. Y ese es el término con que se trabaja en el territorio francófono. Porque póngase en la mentalidad de aquella época, estoy hablando de los inicios de los años 1800, quizás últimos de los 1700, donde una persona eh, de un momento a otro se queda ciego de un ojo. mm, Se pasa generalmente 2, 3 semanas y recupera la visión. Pasan unos meses, 6, 8, quizás un año, y aparece con hemiplegia. Y esa hemiplegia nuevamente se recupera en unas semanas. Pasa un tiempo y ya tiene otra hemiplegia en el otro lado. Entonces eso, en esa época, pacientes que tenían esos déficits y que se recuperaban espontáneamente al íntegro, bueno, muchos de ellos pues, eran catalogados como histéricos. Y como histéricos en esa enfermedad era una enfermedad mental y por lo tanto era tributario de que tenían que estar internados. Y bueno, y así se internaban esos pacientes. Porque más o menos es la historia natural de esta enfermedad. Son enfermedades con déficit focales que al inicio la gran mayoría son transitorios, ¿ya? A diferencia de un déficit focal, por ejemplo, en isquémicos, que el típico ejemplo es el accidente isquémico transitorio, donde hay un déficit focal transitorio, pero en este caso en vascular
la definición dice se recupera en menos de 24 horas. En los pacientes con sospecha de esclerosis múltiple, si hay una recuperación, esa recuperación es después de 24 horas. Esa por lo menos es la primera definición de cuando uno sospecha un déficit focal vascular o un déficit focal inflamatorio. Lo digo inflamatorio porque las enfermedades de minimizantes tienen una base inflamatoria y parte degenerativa también. Entonces, esta es una enfermedad, precisamente es crónica, como cualquier otra enfermedad y por lo tanto como el 95% de enfermedades que actualmente existen en el mundo, no se cura. ¿Ya? No es que no hay que ser fatalistas en pensar que una enfermedad neurológica no se cura. En realidad, pues, la gran mayoría de enfermedades no se cura, así como una hipertensión y diabetes, que son controlados bien, está bien, eso sí, son bien controlados y la calidad de vida de un paciente va bien. ¿Ya? Pero ahí a decir que le va a curar, como que alguien diga que le va a curar la diabetes, que le va a curar la hipertensión, no es así. Entonces, esta es una enfermedad crónica, sistema nervioso, donde lo peculiar en la anatomía patológica, la base, por lo menos base inicial, es una inflamación y esa inflamación lleva a una pérdida de la mielina del sistema nervioso central. Por eso se llama desmielinizante. Muchos de ellos empiezan, como les había mencionado hace un rato, en forma ondulante. Aparece el déficit y se recuperan. Por eso se llama, el inicio, se denomina una abreviatura RR. Es una abreviatura internacional. Los RR significan los pacientes con esclerosis múltiple remitentes recurrentes. Es decir, tienen un déficit focal y se van recuperando. ¿Ya? Y ese déficit focal puede ser variable en el tiempo. Puede ser variable. Algunos de estos pacientes que empiezan así remitentes recurrentes, algunos de ellos em, hacen un nuevo déficit y pero ese déficit ya no mejora. Es más, todo lo contrario, comienza a progresar. Eso se llama los secundarios progresivos, la esclerosis múltiple secundaria progresiva. ¿Bien? Eh, Hay otros pocos pacientes en los cuales es su único brote y nada más. ¿Bien? Eso los llaman, la abreviatura inglesa lo denomina la CIS, los CIS, CIS, que es una condición clínicamente aislada. Y otros más que tienen más bien la mala suerte de que empiezan su recaída y no se recuperan. Lamentablemente empiezan y siguen para adelante. Y siguen apareciendo otros brotes y siguen para adelante. Esos son los más severos que se llaman las primarias progresivas, los PP. ¿Bien? Lo que al final, si a un paciente no se le trata, ¿ya? Si bien puede recuperarse al inicio con el tiempo, bueno, esas inflamaciones y recuperaciones comienzan a dejar secuela. Y por eso que hay una reducción constante, mantenida, sostenida de las funciones neurológicas de diferente tipo. ¿Ya? Y eso es en el caso de los pacientes. De hecho, como les había dicho acá, esto más o menos lo que más se preocupa en estos pacientes es que exista el deterioro cognitivo, porque si no se tratan estas condiciones, pueden llegar a lo que significa la demencia por esclerosis múltiple, en otras palabras, un deterioro cognitivo. Y es un deterioro que se va presentando con el tiempo, donde su discapacidad cognitiva es cada vez progresiva en la medida que comienza a presentarse de la manera del primer brote, como dice acá, monosintomática, y después cuando ya comienzan a aparecer las recaídas, remisiones, remitentes recurrentes, ese deterioro se va acentuando hasta que se convierte en una secundaria progresiva, donde el deterioro se hace más exponencial. ¿Bien? Es el curso clínico de deterioro que va a tener el paciente. Pero en la medida que va ocurriendo ese deterioro clínico, a la par, a la inversa, va llevando un aumento del deterioro cognitivo. ¿Bien? Un aumento del deterioro cognitivo. Y eso es lo que se trata de ver con estos pacientes. Más allá de lo que se pueda pensar, es como que se dice, la enfermedad va por dentro. Puede externamente, puede externamente no manifestarse, pero si no se trata, esa enfermedad internamente está evolucionando. O sea, y eso muchas evidencias, después te voy a decir cómo fue, esto, muchas evidencias comienzan a demostrarte que así es esta condición. Y por eso que una vez diagnosticado tiene que ser tratado. Tiene que ser tratado. De hecho, esto es una enfermedad. Si uno comienza a decir en medicina en general, ¿qué enfermedad más se ha investigado? Probablemente no me equivoque con que diga que es esclerosis múltiple. Porque esta enfermedad, la mayoría de pacientes a nivel mundial, la mayoría son de países desarrollados. Estados Unidos, Canadá, Europa. Entonces la investigación que hacen con esta enfermedad es inmensa.
porque el costo de salubridad de esta enfermedad no es de millones, sino de billones de dólares. Por eso que esta enfermedad, ustedes pueden decir, si se ha investigado de tal cosa, eso se haya investigado con esta enfermedad. Entonces, se tiene mucho conocimiento de esta condición. Tanto así que la terapéutica se ha ido hecho cada vez más múltiple, más fármacos están presentándose. Cada año se presentan mucho más para esta enfermedad precisamente. Entonces, nosotros tenemos de hecho, un paciente de forma general tiene un estadio en la cual un momento en su vida en que va a comenzar a aparecer los síntomas, de una forma, como les había dicho inicialmente, remitente recurrente. ¿Bien? Pero llega un momento en que esto ya no llega a su estado, a su línea de base, sino comienza a progresar. Y en ese aumento de progresión, sí, pues va a tener algunos brotes que van a acelerar la progresión precisamente. ¿Bien? Ahora, hay un estadio preclínico, ciertamente, y eso cómo se ha evidenciado, porque estos pacientes, cuando están en su forma sintomática, cuando vemos la resonancia magnética, y dicho sea de paso, esta es una enfermedad que solamente se puede monitorizar con resonancia magnética. Acá la tomografía no sirve de nada. ¿Ya? Acá básicamente es la resonancia magnética. Entonces, si nosotros comenzamos a ver cada de estas flechas como un brote de actividad radiológico, que es diferente a decir un brote de actividad clínico, como ven ustedes acá, clínicamente, por ejemplo, en este gráfico hay 3 eventos clínicos, pero desde el punto de vista imagenológico de placas hay más de 3, como ven ustedes acá, pero no todos se expresan. Por eso les decía, no hay un paralelismo entre lo clínico y lo radiológico. Entonces, eh, si vamos hacia la izquierda, vean ustedes, en el estado preclínico, donde el paciente es asintomático ciertamente, pero si se les hace resonancia a estos pacientes, ya van a encontrar placas de inflamación desminimizante. ¿Y esto cómo se ha podido demostrar? Básicamente en modelos de pacientes que tienen gemelos, ¿no? En esos pacientes donde su gemelo es asintomático y les han hecho placas de resonancia magnética, ahí las han encontrado precisamente estas huellas. Entonces, el estadio preclínico siempre va de la mano con la evidencia imagenológica de las placas diminizantes en el sistema nervioso central. Pero lo que interesa acá más que todo es que una vez que empiece la forma remitente recurrente, que es la forma más frecuente, como lo vuelvo a decir, hay un momento en que esta ya se mantiene progresando, que es la forma de esclerosis múltiple secundaria progresiva. En la medida que va avanzando el tiempo y en la medida que el deterioro se va haciendo mayor, hay un elemento que se va haciendo cada vez más presente, la atrofia. La atrofia, porque ¿qué pasa? Estos pacientes, en la medida que avanza la inflamación, se comienzan a perder neuronas y esa neurona, sobre todo a niveles corticales, se ve como atrofia cortical. Entonces, la huella de la progresión de la enfermedad es básicamente la atrofia cortical. Eh, ya les había dicho esto. ¿Cuáles son las áreas que sobre todo afectan? Como ven ustedes acá, formas motoras, formas sensoriales, formas sensitivas, formas cognitivas, como les vuelvo a repetir, solamente en los estadios avanzados, no son de inicio. La visión es muy común que se afecte. Y dicho sea de paso, uno puede decir, pues, pero el nervio óptico es un nervio. Entonces, ¿cómo es que sientes una enfermedad del sistema nervioso central? Es que si bien anatómicamente es un nervio, histológicamente no lo es. Ni el nervio óptico ni el nervio olfatorio son nervios en realidad. ¿No? En realidad lo que son, esas estructuras son expansiones, ¿ya? Salidas de la sustancia blanca. ¿Ya? Son expansiones de sustancia blanca. Es como la sustancia blanca que está dentro del cerebro se ha protruido, como una antena de caracol, así, algo así, se ha salido. Y obviamente termina en el ojo o en el bulbo olfatorio. Pero esas dos estructuras no son nervios en sí. ¿Ya? Nervios es como unas, donde la mielina está formada por células de Schwann. Acá no. La mielina sistema nervioso central está formada por el oligodendroglio. Y esa mediación precisamente ocurre en el nervio olfatorio y en el nervio óptico. Por eso que estos dos nervios se ven comprometidos en esta enfermedad, ¿no? Y no van a haber otra condición. Como los brotes que ocurren con esta enfermedad, los déficits focales, son plurisintomáticos porque va a depender de dónde va a ocurrir el brote, dónde va a ocurrir la placa diminizante.
si será en el cerebelo, si será en el tronco cerebral, si será en la sustancia blanca, sabe Dios, o quizás una múltiples, en fin. Entonces, ¿qué es lo que? Acá no hay un patrón clínico. Lo único que hace sospechar de esta condición, uno es, primero, que sea un déficit focal, ¿bien? Y que tiene una evolución favorable, ¿sí? Que por lo general son en jóvenes. Digamos, en ese contexto, uno más o menos le puede hacer sospechar y recién entrar a investigar ya todo lo que corresponde para un paciente con déficit focal joven. ¿Bien? Les había mencionado de que prácticamente a nivel mundial, la mayoría están sobre la línea ecuatorial, precisamente México, perdón, Estados Unidos, Canadá, países europeos. ¿Ya? Entonces, la mayoría de esta población con esta enfermedad están ahí. Bien. Eh, ¿Dónde está? Esto les había mencionado, ya les dije. Entonces, cuando nosotros tenemos tenemos enfrente esta enfermedad, las zonas más predilectas de condicionar eh, placas inflamatorias, pues veremos cómo se hacen las placas, es precisamente el nervio óptico, ven ustedes acá, ¿ya? Alguna vez la médula cervical, el tronco cerebral, independientemente que sea bulbo, protuberancia o mesencéfalo. El cerebelo también es otra zona que se ve bastante comprometida. El cuerpo calloso, obviamente, porque es ahí una alta densidad de mielina. ¿Sí? Y las áreas subcorticales que se van a presentar también, áreas por debajo de la corteza cerebral en diferentes lugares. ¿Bien? Esos son lugares que en predilección se encuentran estas placas diminizantes. Eh, pero cuando nosotros encontramos unas placas, lo que sí tenemos que ver es que hay dos tipos de placas. Una lesión aguda, donde el patrón histológico es la inflamación, y la lesión crónica, es decir, una vez que pasa el fenómeno inflamatorio, ¿qué es lo que queda? La consecuencia, que es la pérdida de mielina, el daño axonal, porque la mielina está alrededor del axón. Y, y esto ocurre. Un axón no puede vivir sin mielina, como una mielina no puede vivir sin axón. Una vez que uno se pierde, el otro se va a dañar. La velocidad en que ocurre, eso sí es variable. Entonces, cuando se recuperan rápido, quizás el daño axonal no es tan evidente, pero cuando ya el daño de la desmielinization es bastante intenso y prolongado, sí, pues el daño axonal se manifiesta. Y como consecuencia de la inflamación, hay una reacción, precisamente esta inflamación va a generar una reacción astrocitaria, que es la gliosis. Y esta representación es la evidencia histológica de una lesión desmineralizante crónica, apagada, inactiva. A diferencia, la inflamación, la evidencia de marcadores inflamatorios, nos está diciendo que está en actividad, esa placa está activa y por lo tanto necesita ser tratado de manera inmediata. Por mucho tiempo se pensó, estoy hablando de hasta más o menos 20 años quizás, sí, más o menos, se pensó que esta enfermedad era solamente desminimizante, inflamatoria, ¿no? Porque evidentemente en ese momento todas las evidencias apuntaban a ello. Y como había recuperación, nadie se le ocurría de que esto podía ser degenerativo también. Y más allá de eso, el tiempo ha podido demostrar que en realidad esta es una enfermedad que es inicialmente inflamatoria, pero que posteriormente, según cómo evolucione, se va a convertir en algún momento de su evolución en degenerativa. Las evidencias de degeneración neuronal, si bien son más recientes, no es que nunca lo hubo. En realidad, pues, este patólogo, me parece que fue polaco, sí demostró el año 15, hablando del siglo pasado, a partir de hace más de 100 años, evidencias de degeneraciones neuronales y axonales. Bueno, no le dieron mucha tribuna a este patólogo, porque en ese momento se decía, "Ah, claro, se involucra en la inflamación". Y después ya con los años, ustedes ya tuvieron que pasar más o menos a 80 años para que recién, ya con métodos muchísimo más modernos, comiencen a evidenciar el daño sumado y la degeneración vulvar que tienen los axones. Entonces, esta es la mejor evidencia de decir que esta es una enfermedad inicialmente desminimizante y secundariamente degenerativa. Porque de hecho, cuando nosotros comenzamos a ver las placas de esclerosis múltiple desde el punto de vista histológico, y en estas placas vemos qué tanto el axón está dañado, vean ustedes, ejemplo, esto no llama la atención porque se llama la histología de una placa activa, inflamada. Evidentemente, el daño axonal es bastante evidente.
Cosa diferente si comenzamos a investigar las placas crónicas, ¿ya? Crónicas. Una cosa es que cuando hay actividad central, donde hay más lesión, y otra en la periferia. Perdón, en la periferia hay más lesión y en la nivel central donde hay menos lesión. Pero igualito, en realidad este cuadro no va apuntado acá, ¿ya? Va apuntado acá, a ese término, donde supuestamente la sustancia blanca está aparentemente normal, donde por estudios histoquímicos sí demuestran que hay un mínimo, pero sí existente daño axonal. Entonces, ese daño zonal sí se presenta, está presente de inicio, solamente que no es evidente porque todo está, digamos, encubierto por toda la clínica histopatología inflamatoria, ¿no? Entonces, porque al final y al cabo, lo que ocurre, hay todo un ataque de autoinmunidad porque esta enfermedad es autoinmune, con una autoinmunidad celular, ¿no? Es una autoinmunidad celular. Entonces, de alguna manera, ocurre en la periferia una activación de la microglia y después estos van a activar a los linfocitos que de alguna manera van a presentar un antígeno. Ese antígeno está en veremos. ¿Cómo es que lo presenta? También está en veremos, pero sí se ha evidenciado de que hay una, si no es una molécula de mielina, sí por lo menos una molécula que mimetiza la mielina. Entonces, en este caso, lo que se quiere básicamente es tratar de demostrar que hay una activación linfocitaria periférica y estos linfocitos activos son los que van a permitir se van a permitir el ingreso atravesando la barrera hematocefálica. Solo los linfocitos activos atraviesan barrera hematocefálica, los inactivos no. Bueno, pero en este caso es una mala suerte. Y una vez que traspasa la barrera hematocefálica, va a generar todo el daño sobre la mielina central o sobre la mielina o sobre la célula productora de mielina, que es la oligodendroglio. O sea, por los dos casos ocurren. ¿Bien? Entonces, tenemos acá diferentes formas de cómo evidenciar esta condición. ¿Bien? Como se puede demostrar, vean, por ejemplo, acá, desde el punto de vista, más que todo como concepto general, ¿no? Cómo puedo demostrar la inflamación a través de captación de contraste, cómo puedo evidenciar el componente de anormalidad a niveles de canales de sodio, porque es lo que ocurre en el daño axonal, es básicamente con imágenes especiales de canales de sodio, y así sucesivamente. Entonces, hay un daño axonal, ¿ya? Secundario a un daño de mielina, porque esta línea como que se está perdiendo, se está pelando, digamos, ahí se va el término. ¿Bien? La causa de este fenómeno inflamatorio, como lo vamos a decir, lo puedo decir, no se conoce qué es lo que activa esta condición, no se conoce. Lo cierto es que lo que active esto va a llevar a toda una cadena de reacciones autoinmunes asociadas con los mecanismos inflamatorios. ¿Bien? Y eso va a conllevar precisamente después a la pérdida de mielina y después a la pérdida axonal. Entonces, pero, ¿qué ha ocurrido para que un linfocito se active de forma que reconozca la mielina como extraña? Eso es algo que todavía está por demostrar qué es lo que hay. Lo cierto es que no es suficiente, y eso también se ha demostrado, que no es suficiente que haya reacción inflamatoria, sino que también tiene que haber suficiente una susceptibilidad genética. Y eso también está bien demostrado la susceptibilidad genética que se tiene en esclerosis múltiple. ¿Bien? Entonces, eso es lo que se quiere acá. No solamente el proceso de autoinmunidad, sino también una susceptibilidad genética con ella. ¿Bien? Eh, Esto es de los gemelos. Eh, Esto es bueno, la explicación de cómo es que se genera todo un daño neuronal, más allá de solamente la pérdida de mielina, la pérdida zonal, sino que también conlleva básicamente a un desbalance energético. Muchas teorías demostradas con esta enfermedad es que también habría una alteración en el funcionamiento mitocondrial en la neurona. Entonces, y eso va a llevar a un desgaste energético que no va a ser capaz de ser suplido. Entonces, es suplementado. Entonces, eso también es un problema que va a llevar también a daño neuronal. No se ha podido demostrar hasta el momento un autoantígeno o algo así, ¿no? Solamente se sabe que los linfocitos que dan proliferación autoactivado, perdón, se han activado, atacan la mielina. ¿Cómo lo han hecho eso? No está todavía muy claro, ¿ya? Eh,
como les había mencionado, la lesión axonal, con ese gráfico que les mencioné, eso está desde un presente, pero es esta lesión axonal la que le va a condicionar la secuela en los pacientes. No la inflamación, sino la pérdida axonal. Esa es la que va a dejar la secuela. Y por eso lo que se quiere, lo más rápido, cuando existe un proceso inflamatorio, es tratar de apagar ese fuego, ese incendio, para que no deje secuelas. Y eso es básicamente la mentalidad que se tiene con la inflamación, con el tratamiento de estos pacientes. A ver, eh, acá tenemos nosotros un paciente con esclerosis múltiple remitente recurrente. Son esos pacientes en los cuales tiene eh, fenómenos inflamatorios, ¿ya? Que van a llevar a la desminización y cada vez que ocurre un fenómeno inflamatorio va a haber una recaída sintomática, o sea, un déficit focal. Esto nosotros, ¿cómo lo podemos ir de la mano con la resonancia magnética? Porque en la resonancia, que en este caso es esto, lo que vamos a encontrar son lesiones que van a captar el contraste, ¿ya? Son lesiones que captan contraste. Entonces, cuando vayan o graben esto, en todo caso van a ver, vean ustedes lo blanco que está acá, que significa que han puesto el contraste. Lo de acá arriba es sin contraste, ¿ya? Es sin contraste. Acá abajo es con contraste. Entonces acá, si ustedes lo comparan este con este, acá ha aparecido esta lesión, acá ha aparecido este acá ha aparecido. ¿De qué me está diciendo? Que cada vez que hay una captación de contraste es que hay placas activas. Esa enfermedad está en actividad. Y, por lo tanto, las lesiones en la sustancia blanca van a ser multifocales. Esto más o menos es el contexto de un paciente con esclerosis múltiple, tanto clínico como imagenológica, que tiene formas remitentes recurrentes. Entonces, la fuerza de inflamación que está acá en verde, esa fuerza de inflamación está ahí. Pero a medida que pasan los años, esa inflamación, ese fenómeno inflamatorio, va bajando, va bajando. Va a llegar un momento en el que va a haber un cruce con el otro fenómeno, ¿no? Que es la degeneración, que como le dije, aunque empezó mínimamente, sí estaba presente y eso también va aumentando. Ahora, ¿esto por qué es que disminuye? Porque cada vez hay menos mielina y cada vez hay menos oligodendrolo que atacar. Entonces, los fenómenos inflamatorios, cada vez el paciente se va a deteriorar y se va a seguir deteriorando, pero no por inflamaciones, sino por la degeneración axonal. Entonces, el paciente va a seguir deteriorándose, pero no porque ocurra ya inflamación, sino precisamente por la degeneración axonal. Entonces, por eso que hay esta inversión. Este paciente que ya está en una forma secundaria progresiva, ¿ya? Forma progresiva. Acá, evidentemente, no van a encontrar, ¿no? No van a encontrar captación de gadolinio, no lo van a encontrar. Acá la marca es la atrofia cortical. Es la atrofia cortical que van a encontrar acá. No van a encontrar más. ¿Ok? Y en este caso comenzamos a demostrar la atrofia en las imágenes de resonancia magnética. ¿Cómo lo podemos demostrar? Porque básicamente lo que queremos acá es precisamente evidenciar el fenómeno neurodegenerativo, que es contrario a la inflamación, y el fenómeno clínico de evolución progresiva a la de las caídas. Entonces, en estos pacientes lo que queremos detectar, esto en la atrofia es realmente sencillo, porque básicamente lo vemos acá, pero quizás algo eh, mucho más evidente, mucho más objetivo, es demostrar el pico de Na, que es el N-acetilaspartato. Este pico, ¿esto cómo se demuestra? En una forma de resonancia magnética que se llama espectroscopía, ¿ya? Resonancia magnética por espectroscopía. Esto es como la espectroscopía, hacerlo así rápido, más sencillo. La espectroscopía se basa en que toda molécula en la Tierra, en el mundo, toda molécula cuando se expone al fuego, todas se queman. A temperatura variable, ciertamente, pero todas terminan quemándose. Esa llama que tiene esa molécula, que emite esa molécula, es como una huella digital, ¿ya? Es la huella digital. No hay dos llamas de dos moléculas iguales, eso no existe, es una huella digital. Eh, lo que se hace con la resonancia magnética es algo más o menos paralelismo. El paciente, el- a la molécula se le expone a un campo magnético y en ese momento como que los inmoviliza, los pone firmes, por decirlo así. Una vez que está en esa posición, se les retira del campo magnético y comienzan a moverse, como cualquier molécula biológica comienza a hacer. Ahí lo que se llama, se me fue el término ahorita, y ahorita se me va a recuperar. Es un término físico, biofísico, la entropía. Entonces, todos estos moléculas comienzan a moverse de un punto de vista del concepto de entropía.
biológica. Entonces, cuando pasan de un estado de inactividad a un estado de movilización, eso genera una liberación de energía. Y esa liberación de energía, eso sí, es captada por la máquina de resonador, pero lo transforma en un histograma, no en una imagen como esta de acá, ¿no? Sino un histograma. Y hay diferentes picos. Obviamente, en el sistema nervioso central se imaginarán, hay miles y miles de moléculas, pero acá solamente se trabajan solamente con seis. Cada una nos dice una representatividad. De esas seis, el Na nos dice el pico de densidad neuronal que hay en esa zona, el pico de densidad neuronal que hay en esa zona. Entonces, ¿cómo lo vemos? Entonces, la atrofia cortical, cuando ese pico se ha achatado, se ha disminuido. Esa es la mejor evidencia de demostrar una pérdida neuronal en ese tipo de lesiones. En realidad es para cualquier otra lesión, pero específicamente acá es la forma como se hace, con el pico, reducción del pico del NAA, en ese aspartate. Entonces, pero más allá de esto, de la condición que tiene el paciente clínica, también se ha demostrado lamentablemente la esperanza de vida. La esperanza de vida en los pacientes con esclerosis múltiple es significativamente menor al que no lo tiene. Y eso se ha demostrado no solamente en países, eh, por ejemplo, esta es una estadística de Noruega, esto se ha reproducido en otros países e incluso en países latinoamericanos también han podido evidenciar esto, que hay una reducción de la esperanza de vida en los pacientes con esclerosis múltiple, sobre todo cuando no han sido tratados a tiempo. Ujú. La prevalencia mundial, como lo ven ustedes acá, miren lo que está más rojo, más teñido, son aquellos lugares donde tiene mayor cantidad eh, de población afectada. El naranja sigue el naranja, vean, igual acá en Europa, ¿no? La única excepción es Australia, Nueva Zelanda, por debajo de la línea ecuatorial estoy hablando. Y después, bueno, pues hay otros lugares, ¿no? Pero miren la alta cantidad. Por eso que les digo, esta es una enfermedad básicamente norteamericana, europea, por decirlo así, ¿no? Por eso que tiene mucha investigación esta enfermedad. Los recursos de investigación en salud se han abocado mucho a esta condición clínica, con la esperanza, por lo menos, de demostrar qué es lo que ha llevado a que a una persona con susceptibilidad genética precisamente se active esa condición. Eh, los antígenos de compatibilidad y susceptibilidad para esclerosis múltiple se siguen investigando. De hecho, eh, hay estudios que han trabajado con familias, con poblaciones que han empezado más o menos por el año 1940, 50 por ahí. Esos estudios todavía siguen. Obviamente los investigadores iniciales ya han fallecido, pero los estudios siguen y los datos de información siguen saliendo. Y lo más interesante acá es que esto más o menos dibuja una hipótesis, que esta enfermedad, la susceptibilidad genética, se ha enfocado mucho en los países nórdicos, ¿ya? Y lo que se postula es que estos países, hace más de 200 años, 300 años, quizás más, estos, estos pobladores nórdicos, que fueron bastante activos en lo que significa la exploración y la invasión, comenzaron a invadir zonas de Europa, Inglaterra, ¿ya? Ahí ya dejaron su carga genética y la mejor evidencia es que los escandinavos, los vikingos, llegaron a Norteamérica precisamente que ellos llegaron acá. Y ahí, como te digo, de igual manera, sembró su carga genética en esa zona. No llegaron a Latinoamérica, llegaron a México, llegaron acá. Y lo que se postula es que la población inglesa, que en algún momento prácticamente casi tres cuartos del mundo le pertenecían a los ingleses, por sus colonias, en fin, estos, los ingleses invadieron Australia, por eso que es justamente la excepción, Australia y Nueva Zelanda, de por qué debajo de la línea ecuatorial, tanto Australia como Nueva Zelanda tienen alta densidad, pero alta prevalencia de esta enfermedad. Entonces, eso es más o menos lo que se postula, no solamente de un punto de vista biológico poblacional, sino también de un punto de vista genético, porque esas antígenas de histocompatibilidad se ha llegado a evidenciarse en estas poblaciones. Por eso le decía, si algo se ha investigado, acá es esta enfermedad. Ahora, factor ambiental se presupone que existe, se presupone, pero no está muy claro identificarlo. Y de hecho, como te acuerdas que nos decía que hay
ciertos estudios de población que se han seguido todos los años, de décadas y décadas y décadas. ¿Qué pasó? A ver, un estudio bien interesante, donde comenzaron a ver a una población con susceptibilidad genética que se muda a otro país, ¿ya? Acá tenemos dos personas que han mudado a otro país, ¿bien? Otro país donde tiene, eh, tam- acá provienen de un país con alta prevalencia de esclerosis múltiple, y acá también se mudan a otro país con alta prevalencia de esclerosis múltiple, cada uno con sus patrones clínicos. Cuando esta persona se muda antes de los 15 años y si hace esclerosis múltiple, lo va a hacer de una forma como el país que lo recibe. A diferencia, si esta persona se muda después de los 15 años y si hace esclerosis múltiple, lo va a hacer con las características del país de donde viene. Conclusión, algo pasa antes de los 15 años. Algo se expuso, algo ingirió, algo pasó antes de los 15 años para que esta persona se haya desarrollado, comience a desarrollar en un futuro la esclerosis múltiple. El punto de investigación es saber qué es ese algo, pero eso es algo muy evidente que se tiene acá. En todo esto, el riesgo ambiental se han postulado muchas hipótesis, desde virus ambientales, ¿ven? De, de diferente tipo. ¿Ya? Cada uno tiene con su argumento de pro, como también hay otras investigaciones que dan argumentos en contra. ¿Bien? Diferentes tipos de virus, herpéticos, Epstein-Barr, citomegalovirus, eh, algunos adenovirus, en fin. Es más, en algún momento se comenzó a inculpar las vacunas. Lamentablemente, y eso, sobre todo esto es un problema. Por eso es que las vacunas, hubo una investigación en que la vacuna de hepatitis, me parece, comenzó a correlacionarse con alta prevalencia de esclerosis múltiple en el futuro, en las poblaciones que habían recibido esta vacuna en la infancia. Y no solamente eso, lo que fue que lo catalogaron también las otras investigaciones en simultáneo que comenzaron a relacionar la presencia de las vacunas en mujeres que se resultaron ser embarazadas y que de sus hijos, algunos de ellos comenzaron a tener autismo. Entonces, le hicieron una correlación. Eso realmente, pues, sí, fue un alimento formidable para aquellas campañas antivacunas. Entonces, por eso que, y sobre todo que en Estados Unidos, Europa, Canadá, la esclerosis múltiple es algo que impacta. Entonces, eso motivó a que la aceptación de vacunas se cayera al suelo y todavía sigue. Entonces, la aceptación de vacunas en estos países europeos, Norteamérica, Canadá, es bien baja y todo empezó en esa época. De hecho, la mejor evidencia es cuando hubo el COVID. A pesar de todo, no, la resistencia a la vacuna fue bastante alta en estos países. ¿Qué otra particularidad se tiene? Otra evidencia que esto sí está algo más claro, es la exposición a la radiación y la vitamina D. ¿Ya? Eh, Tanto la radiación como la vitamina D se asocian a un menor riesgo de esclerosis múltiple. Por eso que en muchos países, sobre todo en Europa, los suplementos de vitamina D son muy comunes, con la esperanza de que la evidencia experimental se traduzca en la evidencia clínica, de que así sea, que cada vez haya menos, o por lo menos menos intenso. Entonces, siempre lo que se quiere es que las personas tengan una menor exposición solar y que tengan un mayor nivel de vitamina D en el suelo. Entonces, para que por lo menos en forma teórica, como le digo, esto es una evidencia experimental que está aprobada. Lo que está por bien si es que esto se va a llevar a la forma clínica. ¿Bien? Ahora, les había mencionado que el diagnóstico no es fácil porque es una enfermedad plurisintomática en el tiempo, ¿ya? En el tiempo, porque es difícil que existan dos esclerosis múltiples idénticas, es bien difícil que tengan la misma reacción inflamatoria en el mismo lugar, en el mismo momento. Entonces, es bien difícil. Entonces, sobre todo cuando no hay un biomarcador. No existe, no es como una diabetes, el biomarcador son la tolerancia a la glucosa, la hemoglobina glucosidad, sabe Dios. Entonces, pero hay algo, ¿no? Pero en este caso no lo hay, no lo hay. Entonces, todo descansa, el diagnóstico descansa básicamente en las evidencias clínicas que se van a tener. Ujú. Entonces, ¿en qué se trabaja, en qué se basa el diagnóstico con esta enfermedad? Primeramente, encontrar un síndrome típico. ¿Para qué es un síndrome típico? En un rato lo explico. Pero lamentablemente no siempre hay síndromes típicos. Pero si lo hay, en buena hora. Evi- Tener la demostración de que el sistema nervioso está afectado. Y eso evidentemente solamente los síntomas y los signos lo van a decir, nada más.
no necesita ver ustedes una imagen, simplemente qué es lo que tiene un piramidal, una dismetría, una neuritis óptica, o sea, hay algo central ahí. Entonces, eso simplemente es clínico nomás. Demostrar lo que se dice acá, diseminación en el tiempo, en el espacio. ¿Qué significa esto? En el espacio significa demostrar que el paciente ha tenido diferentes lesiones en diferentes áreas del sistema nervioso central. Es decir, si un paciente ha tenido en algún momento una dismetría, cerebelo, ha tenido una hemiplegia alterna, tronco cerebral, si ha tenido una neuritis óptica, nervio óptico, ya estamos hablando de tres lugares. Entonces ha habido diseminación en el espacio, tres lugares que han estado o están comprometidos. Y diseminación en el tiempo significa que esos brotes han ocurrido en diferentes momentos, ¿no? Antes, hace un año tuvo, hace 6 meses tuvo otro, pero diferente. Entonces, de esa manera están demostrando diseminación en el espacio y en el tiempo, de forma clínica. De forma imagenológica también lo pueden demostrar a través de la resonancia magnética, cuando ustedes ven placas en diferentes lugares del medio central y placas que algunas captan y otras no captan. Es decir, se han presentado en diferentes momentos. Diseminación en el tiempo y en el espacio demostrado clínicamente y radiológicamente. Y algunos se cogen de esto, que no hay mejor explicación que darlo, simplemente es eso. Esto sobre todo, obviamente, cuando no hay resonancia magnética, ¿no? Pero si lo clínico me está evidenciando eso, uno sigue para adelante con esa postulado. ¿Qué son síndromes típicos? Digamos, neuritis óptica, por lo general unilateral, ¿no? Son raros los esclerosis múltiple que hagan neuritis óptica bilateral. La gran mayoría es unilateral, ¿no? ¿Hay compromiso del tronco cerebral? Sí, pero hay algunos muy, muy particulares. Primero, la oftalmoplegia internuclear. Y eso básicamente ustedes lo ven con un paciente que cuando desvía el ojo de manera horizontal, uno no le sigue al otro. Así de sencillo, no le sigue al otro. ¿Ya? Entonces, eso se la llama oftalmoplegia internuclear. Es como, a ver si me siguen, es como si yo volteara a la derecha, le dijera al paciente, mire para la derecha, el ojo derecho gira a la derecha, pero el ojo izquierdo no gira a la derecha. ¿Ya? ¿Ok? Porque cuando nosotros miramos a la derecha, los dos ojos tienen que ir a la derecha, tanto el ojo derecho como el ojo izquierdo. Entonces, en la oftalmoplegia intranuclear, yo le digo, mira a la derecha, el ojo derecho mira a la derecha, el ojo izquierdo no mira a la derecha. Pero si a este paciente le hago cerrar el ojo derecho, entonces solamente le examino el movimiento del ojo izquierdo, que supuestamente no miraba a la derecha, no podía movilizar. Si yo le pido cerrando el ojo derecho, que mueva el ojo izquierdo, lo va a hacer. Lo va a hacer. ¿Bien? Lo va a hacer. Pero cuando hace la mirada binocular, ahí no lo va a hacer. Eso significa oftalmoplegia intraocular. ¿Bien? Y la otra síndrome muy particular es la neuralgia trigémina, pero no cualquier neuralgia. Neuralgia trigémina, van a ver ustedes, sobre todo aquellos que tengan ciertas características, por ejemplo, las neuralgias bilaterales, trigémino bilaterales, neuralgia trigémino con hipoestesia, entonces, o refractarios. Entonces te dicen, cuando pasa esto, es algo más que solo, este no es un neurología trigémino convencional, banal, silvestre, o sea, es algo más. Es un neurología trigémino, no es la enfermedad, sino es un síntoma de una enfermedad. Los síndromes cerebelosos también son muy típicos de esta condición y la mielitis transversa. ¿Bien? ¿Cómo se evidencia de forma objetiva la lesión en el sistema nervioso central? De diferentes formas, esto ya más o menos les dije. Hay diferentes formas, como si fueran las imágenes. Y en el caso de la visión, hay un tipo de examen que se llama potenciales evocados visuales, que es como un encefalograma, pero de la vía visual, ¿ya? Donde básicamente lo que se demuestra acá es el retraso de la velocidad de transmisión, ¿ya? Hay una lentificación en la transmisión de la información. Pero cuando se hay disminución de la velocidad es porque hay poca mielina y por lo tanto es diminuizante. Esa es la base, el fundamento de por qué se utiliza este examen. ¿No? Eh, no, esto ya. Diseminación en el tiempo, ya se había adelantado, cómo es que les había explicado qué significa cada uno de estos. ¿Bien? Eh, Estos son, digamos, unos criterios en los cuales, pues, más que todo como conceptos, hay ciertos criterios para esto, pero no deja de lado que ustedes vayan con esa idea. Diseminación en el tiempo y en el espacio en esclerosis múltiple significa en el espacio que diferentes áreas del sistema nervioso están comprometidos, y en el tiempo que esas áreas comprometidas se han comprometido en diferentes momentos de su vida. Esa es la mejor, digamos, conclusión que se tiene de acá.
A veces no se puede demostrar esto. Entonces, ¿de qué nos agarramos? Hay un examen que se llama el líquido ferroarquídeo, la punción lumbar, porque este es un examen que de todas maneras hay que hacerlo. En toda enfermedad inflamatoria debilitante hay que hacer estudio de líquido ferroarquídeo. Y acá que vemos la demostración de los bandas olivoclonales. ¿Ya? Es una, es una reacción a través de una exposición por electroforesis, una, en que hay cierto grupo de proteínas que no se movilizan como debería ser, o sea, se quedan en el camino. Entonces, cuando hay más de dos bandas, se dice que, ¿cuál es la traducción? Digamos, la contraparte en este caso. No, digamos, ¿cómo lo podemos interpretar? Si un paciente tiene bandas ureoclonales, esto me sirve para el criterio de diseminación en el tiempo. ¿Ya? Diseminación. O sea, el paciente, por decirlo así, es un paciente que solamente tiene una evidencia, un brote nomás, ¿ya? Un brote de esclerosis múltiple. ¿Ya? Y ustedes en la placa lo encuentran diferentes placas. Entonces, ahí están demostrando ustedes diseminación en el espacio, pero no encuentran diseminación en el tiempo, porque todas las placas tienen, por decirlo así, entre comillas, la misma edad, por decirlo así. Entonces, si ustedes a ese paciente le hacen la punción lumbar y le encuentran bandas cerebrales, esa es demostración de diseminación en el tiempo, ¿ya? Aunque la resonancia no lo demuestre, ¿no? Para eso es útil el estudio del líquido cefalorraquídeo. Entonces, acá tenemos nosotros una resonancia magnética, ¿bien? Es, acá, esta es como una tomografía de mejor definición, por decirlo así. ¿Por qué? Porque la sustancia blanca es blanca más clara que la sustancia gris. Y el líquido cefalorraquídeo, ¿ok? El líquido cefalorraquídeo es oscuro. Acá nosotros lo que vemos, acá, vean ustedes, son placas ovoides alrededor, acá un poco más grande, ¿ya? Del ventrículo, de los ventrículos laterales. Y esto es muy típico. La mayoría de placas, por lo menos al inicio, de placas dimerizantes están alrededor del ventrículo lateral, ¿ya? ¿Y por qué? Porque la mayor densidad de oligodendrolia es precisamente periventricular, que el oligodendrolia es el blanco de ataque o de su miel, de mielina o de ella misma. Entonces, por eso que es muy particular esta localización de las placas. Algo- Pocas veces al inicio están como estas, aglutinadas, conglomeradas. La mayoría al inicio están así aisladas, ¿ya? Están aisladas. Y una particularidad, vean ustedes que son ovoideas. Y por lo general el eje mayor está perpendicular al ventrículo. Ustedes se encuentran con esa descripción, así, ovoideas y perpendiculares, lo más probable que eso sea esclerosis múltiple. Bien, esta es la secuencia T1, pero con gadolinio, donde ya ustedes van a ver cada vez que hay una captación, ¿eh? Se pone blanco, es que es una placa activa. Acá digamos que es típico esta captación en U. Para los neuroradiólogos esto es muy orientador. Lo más probable es que esto sea, miren acá, como en U. Lo más probable es que esto sea, ¿no?, esclerosis múltiple. Acá tenemos nosotros si ven ustedes, acá T1, sustancia blanca más clara que la sustancia gris y líquido negro. Aquí es todo lo contrario. La sustancia blanca es más oscura que la sustancia gris y el líquido es blanco. Es el negativo, al contrario. ¿Para qué nos ayuda esta secuencia? Para ver precisamente, es muy sensible para la movilización de agua, por lo tanto de edema y por lo tanto de inflamación. Por eso que ustedes pueden no ver inflamación acá, solamente placas crónicas antiguas. Eso es lo que van a ver acá, no van a ver más. Placas crónicas antiguas, ¿ya? A menos que una sea tan inflamada que esté evidente y que no ve con gadolinio si está inflamada. Pero acá lo que vemos sí, ya, acá vemos el fenómeno inflamatorio tanto de las placas crónicas como las placas antiguas, ¿bien? Y esto lo vemos como blanco. Entonces, y ahí estamos con la duda. Entonces, ¿qué tanto es antiguo y qué tanto es nuevo? Acá nos ayudamos de esta secuencia, el FLAIR. Este FLAIR es intermedio entre T1 y T2. ¿Qué comparte de T2? Que la sustancia blanca es más oscura que la sustancia gris, como acá. ¿Y qué comparte T1? Que el líquido es negro. ¿Bien? Acá el FLAIR lo que me dice es el agua anormal. Me saca todo lo que es agua normal, sino el agua anormal. Y acá se ven precisamente todas las áreas de inflamación, tanto antigua como crónica. ¿Bien?
Acá tenemos una forma. A veces confunden, esto parece un tumor, es lo que se llama granuloma. Un granuloma es una lesión nodular que cuando pone en contraste capta de forma en anillo periférico. Es un granuloma. Ahí entran a tallar la cistis, toda condición que forma granuloma. Lewis, Brucella, toxoplasma, sabe Dios, cisticercosis. Es un diagnóstico diferencial. ¿Ya? Pero acá están todas las hiperseñales en T2 porque las placas se ven blancas en T2. Acá son justacorticales, que no es común, pero pueden ocurrir, ¿ya? No es común. La mayoría son periventriculares alrededor del tercer ventrículo, como acá. Algunas veces en el tronco, en el infratentoriales, por ejemplo acá, en los pedúnculos cerebelosos. ¿Sí? Y acá está en la médula, ¿dónde está? Ah, ya, acá hay un poco, acá hay otro, y acá hay otro, en diferentes lugares medulares. ¿Sí? Tenemos ahí también evidencia de esclerosis. Por eso le digo, hay diferentes lugares donde está. Acá están lo que se ve en T1 sin gadolinio, los agujeros negros que dicen que hay una placa, nada más, una placa. Recién cuando le pongo gadolinio, los que captan me van a decir, es está activa, nada más. ¿Mm? Y en FLAIR, todas las lesiones, tanto activas como inactivas que se ven. Hay muchos criterios de esclerosis múltiple que se han desarrollado, cada vez más elaborados. Este es uno de los últimos. Hay uno más, más ¿cómo le puedo decir? Un ratito, perdón. Un momentito. Uy, se me pasó. Pero bueno, ¿qué pasa? No funciona. No funciona. Ya, ok, ahora sí, ya. Entonces tenemos acá. eh, ya, el mensaje es este. Así, por ejemplo, en epilepsia les han dicho que un paciente tiene que tener, para que de uno lo catalogue como epilepsia, tiene que haber tenido por lo menos dos crisis epilépticas separadas de 24 horas y antes de un año. Es más o menos el bosquejo que tiene. O sea, no hay crisis epilépticas, perdón, no hay epilepsias con solamente una crisis epiléptica. Eh, Más o menos ese concepto se trabajaba con esclerosis múltiple. O sea, no hay pacientes con esclerosis múltiple si no tiene dos brotes clínicos de esclerosis múltiple. Eso es así. Y eso que llevó a que muchos pacientes con esclerosis múltiple, que solamente tenían un brote, que es lo que se llama síndrome clínicamente aislado, ahora ya se llama así, antes simplemente no era nada, no tenían un diagnóstico definido. Estos pacientes como que uno lo veía en la historia natural de la enfermedad y terminaban deteriorados, discapacitados de forma temprana. Entonces, eh, ¿y esto a qué llevó? A que precisamente este criterio, ¿no? Fue el primero que dijo, no, nosotros podemos encontrar pacientes, no necesitamos que todos tengan más de dos más brotes. Es posible que algunos pacientes con esclerosis múltiple tengan solamente uno, ¿ya? Tengan solamente uno. Pero estos unos, ¿de qué nos apoyamos? Evidencia imagenológica, ¿ok? Y otro tipo de evidencias, sobre todo más allá de la imagen, en el líquido suprarraquídeo. Entonces, si yo tengo esas condiciones, por más que haya tenido un solo brote, ese paciente es diagnosticado de esclerosis múltiple. Ese que de hecho fue el principal fortaleza este criterio de diagnósticos. Comenzar a decir a aquellos pacientes que solamente tienen un solo brote, sí son susceptibles de recibir tratamiento y por lo tanto cambiarle toda su vida futura. Lamentablemente todos los anteriores a la aparición de estos criterios, todos los pacientes anteriores, mayoría, simplemente se deja ver una historia natural de la enfermedad con el deterioro evidente, porque ya les había dicho en el inicio, esta es una enfermedad que por más que por externamente ese paciente parece no tener brotes, internamente el daño está ocurriendo día a día, está ocurriendo. Y de hecho, la, ¿en qué se apoyaron todas estas investigaciones? Vean ustedes acá. Eh, el EDSS es una escala de discapacidad exclusiva para esclerosis múltiple, así como el NITS es para infartos, para esclerosis múltiple del EDSS. ¿Y cuál es el valor acá? Porque ¿cómo yo puedo comparar?
sobre todo en estudios clínicos, farmacológicos, cómo yo puedo comparar la efectividad de un medicamento con un paciente que tiene mielitis transversa, con un paciente que tiene hemiplegia y otro paciente que tiene síndrome cerebroso. ¿Cómo lo hago? O sea, ¿cómo puedo homogeneizar la heterogeneidad clínica, homogeneizar la efectividad terapéutica? Entonces, hasta que apareció esta escala de discapacidad de Kursky. Esta escala de discapacidad, que es todo un tema, no lo pongo acá, solamente sepan ese concepto que sí existe, lo trabajamos más que todos los que lo usamos los que trabajamos en esta valoración de esclerosis múltiple. Hay dos fronteras, el 3 y el 6. El 3 lo que me dice es que la principal meta es no llegar a 3, pero cuando llega a 3, las posibilidades de refractariedad al tratamiento comienzan a aumentar. Entonces, eso es una frontera que es importante, no llegar a 3, porque en ese momento probablemente lo que escojamos va a ser difícil de tener efectividad o quizás requiera una politerapia. Y escala de discapacidad 6 significa que el paciente ya llegó a silla de ruedas. Ya llegó a silla de ruedas, ya está en silla de ruedas el paciente. Entonces, vean ustedes, si nosotros tenemos, este paciente tiene, digamos, aquellos pacientes, cuando se le diagnostica, por eso dice eventos iniciales por resonancia magnética, tiene más de 10 lesiones, ¿ok? Para llegar a la escala de discapacidad 6, perdón, 3 a los 10 años, un 75% lo hace. Pero aquellos que tienen menos de 10 lesiones, vean ustedes, a los 10 años, solamente un 15%. Por eso que es importante hacer una placa de resonancia magnética de momento que se va a diagnosticar y contar cuántas placas tienen, porque eso más o menos me va a dar una idea de cómo va a evolucionar el paciente. De la misma manera, con el mismo criterio de 10 o más lesiones o menos, ¿cuántos llegan a los 10 años a la silla de ruedas? Cuanto más placas empiecen desde el inicio, la posibilidad de que lleguen a silla de ruedas es mayor, ¿no? Es mucho mayor. Ahora, las recaídas también es importante, porque acá estamos hablando de un punto de vista imagenológico, de imágenes, de placas en resonancia magnética. Acá es lo que, al momento del diagnóstico, ¿cuántos brotes tuvo? ¿Solamente uno, 2 a 4 o más de 5? ¿Ok? Más o menos lo mismo. ¿Cuántos años van a demorar a llegar a una escala de discapacidad 3 o una escala de discapacidad 6? ¿Cuántos años? Y más allá de eso, como lo lógico dice, cuanto más brotes ha tenido antes del diagnóstico, es más probable que llegue en menos tiempo a cada una de estas escalas, en menos tiempo, como ser. Entonces, pero lo que me interesa acá es que se enfoquen acá, en este que tiene un brote. Un solo brote, y solamente un solo brote, vean ustedes, va a llegar si no se trata, a tener tres, más o menos en algo de 12, 13 años. Un solo brote, nada más. Y va a llegar en silla de ruedas aquel que solamente tuvo un solo brote, uno solo, a los 20 años de enfermedad. Esto fue la mejor evidencia de decir, hay que tratar a estos pacientes que tienen un solo brote. Porque imagínense ustedes, paciente, una persona que tiene 20, 25 años, a los 40, 45 años está en silla de ruedas, es fatal para ellos, sobre todo en un punto de vista familiar, social, ¿no? Laboral. Entonces, esto fue la mejor evidencia de decir que estos pacientes sí necesitan tener eh, tratamiento para la esclerosis múltiple. Las referencias que pongo acá son relativamente antiguas, pero les pongo esto porque fueron las primeras. Y después de esto, ha habido otros estudios más recientes que siguen mostrando esto, pero fueron los primeros que lograron demostrar que esta enfermedad, sobre todo cuando tienen un solo brote, son capaces de seguir evolucionando hasta pronto. Les había mencionado las formas de esclerosis múltiple, remitente recurrente, secundaria progresiva y progresiva, primaria progresiva, ¿no? Bueno, factores pronósticos, inicio temprano, es decir, cuando una esclerosis múltiple debuta más tempranamente, si va, es mejor, parece, porque es mejor. Si es mujer, ¿ok? Si los síntomas iniciales son de déficit visual y sensitivo y son de formas remitentes recurrentes. Lamentablemente, cuando debutan después de los 40 años, si es varones, donde debuten por manifestaciones motoras, piramidales o cerebelosas, cuando el intervalo entre los brotes, sobre todo los dos primeros, es menos de 6 meses, o la evolución es progresiva, bueno, me dice sé que ya pues no va a tener buen pronóstico. Ya ahora se está agregando ya, ahora que ya esta enfermedad se ha hecho bastante universal, el ser latinoamericano es un factor de riesgo negativo.
los latinoamericanos tenemos una evolución más tórpida de esta enfermedad que los anglosajones, los caucásicos. Eso también está ya bastante evidenciado. Vamos a ver. eh, Esto predecía la neuritis óptica, cuando tenemos que diferenciar. De hecho, les decía, ¿no? Cuando una neuritis bilateral probablemente no sea esclerosis múltiple, sino sea otra enfermedad deslizante, que es la neuritis óptica. ¿Ok? Tenemos otras evidencias, acá estoy poniendo acá. El diagnóstico diferencial para esta condición es bastante amplia, ¿sí? Es bastante amplia, por eso que es importante tener una idea de qué es lo que se va a investigar, porque es bien engorroso la investigación de, de la enfermedad inflamatoria. El tratamiento. Básicamente hay dos tipos de tratamiento. Una de las recaídas, o sea, el brote, donde hay fenómeno inflamatorio, y otra, lo que trata de modificar la historia natural de enfermedad, o sea, para futuro, que no tenga menos deterioro o por lo menos la velocidad sea menor. Las recaídas se tratan con corticoides, ¿ya? Es con corticoides, pero no cualquier corticoide. El corticoide es la metilprednisolona, 1 gramo diario entre 3 a 5 días, y después se continúa con prednisona hasta completar 2 semanas en total. 2 semanas de corticoide. Los primeros días con metilprednisolona y completan con prednisona. ¿Y no más ahí? Es difícil que genere efecto adverso por uso crónico, pues básicamente son 2 semanas nomás, más allá de estos efectos adversos que son más que todo por el uso reciente nomás, pero nada más de ello, ¿no? O sea, en esa parte, tranquilos, porque es bien fácil de tratar la etapa aguda de esta enfermedad. Lo que sí hay que ver es qué hacer con esta enfermedad ya a futuro, que se llaman las terapias modificadoras de enfermedad. Las terapias modifican. Y acá hay las primeras moléculas que aparecieron fueron los interferones, que siguen utilizándose acá. Después comenzaron a aparecer otro tipo de moléculas de diferente naturaleza. Empezamos a hablar ya eh, algunos que son orales, estas son casi últimas ya, los últimos 6 años, 5 años han aparecido las, porque antes de estas todos eran parenterales, todas, o endovenosas, intramusculares o subcutáneas. ¿Bien? Los monoclonales, cada vez hay un boom de los tipos monoclonales, natalizumab, ocrelizumab, rituximab, ofatumumab, okenlumab, hay por lo menos unos 7, me parece, que son de medicamentos con anticuerpos monoclonales. Eh, Acá se ve mucho de cuál utilizar, sépanlo como concepto, esto ustedes no lo van a poder decidir, pero sí sépanlo como concepto de que existen una multiplicidad, porque realmente, como digo, la investigación farmacológica, más allá de las otras áreas de investigación, ha sido todo bastante tremenda y han logrado de sintetizar y siguen todavía apareciendo nuevas moléculas útiles para el tratamiento de esta enfermedad. De hecho, cada vez más hay más una, no, pero siempre acá tiene que haber una frontera. Por eso que ponía, este cuadro muy interesante, porque va a poner frontera y decir, tratar de ver la seguridad, ¿ya? Con la efectividad. ¿Qué conveniencia hay acá? Y claro, vean ustedes, los anticuerpos monoclonales son bastante eficaces, pero desgraciadamente no son tan seguros, no son tan seguros. Hay diferencia los interferones. Quizás su eficacia dista mucho de ser los anticuerpos monoclonales, pero son bastante seguros. La experiencia que interferones la tenemos más de 50 años que se tiene acá y ya se tiene, uno puede decir con seguridad que son bastante seguros, sí. Que no tiene tanta efectividad como los otros, ciertamente, ¿no? Entonces, por eso que por ahí pueden escuchar ahí a que te dicen interferones, y no está mal, no está mal. Todo depende del tipo de paciente. Todo depende del tipo de paciente que vamos a escuchar, vamos a tratar. ¿Mm? Acá tenemos los diferentes lugares donde pueden actuar las diferentes moléculas a nivel donde se están activando los linfocitos, que son a nivel de los ganglios linfáticos, ahí. ¿Ok? Acá es donde actúan diferentes tipos de moléculas. Hay otros que van a actuar básicamente a nivel del pasaje de la barrera hematoencefálica, ustedes acá, como natalizumab o ocrelizumab, es decir, sobre la célula propiamente inflamatoria. Entonces tenemos algunos tipos de moléculas como del factopadrine, que actúa exclusivamente estabilizando los canales de sodio a nivel de la acción neuronal, y así sucesivamente otro tipo
Hay una variabilidad de medicamentos que tienen para esta enfermedad. Porque esta es una enfermedad que de todas maneras es una enfermedad de mucha influencia social familiar. Eh, Esto rescaté una vez de un congreso donde estaban haciendo ahí diferentes tipos de presentaciones y este fue que había unos cuadros de unos niños y vi este cuadro, ¿no? Entonces vean ustedes acá el cuadro de un niño que dibujaba a su familia, ¿no? Eh, Su madre, él a la espalda de ella, parece que como que él tenía mucho temor de verla de frente, ¿eh? Su madre en silla de ruedas y él solamente estaba junto a su hermana, como que su hermanita nomás era, ese era el núcleo familiar. Era un pequeño que veía así a su madre. Y eso es lo que más o menos se ve, sobre todo en pacientes en que no se les diagnostica temprano y que no se les da un tratamiento temprano. La discapacidad precoz es lo más lamentable que puede ocurrir con esta enfermedad. Ya el pronóstico de esclerosis múltiple ahora, a la actualidad, de lo que se tenía hace 20 años, es bastante diferente. Es bastante diferente. Entonces uno puede decir que sí te pueden tener una buena calidad de vida. ¿Bien? Acá tenemos los tres interferones que en el mundo existen, cada uno con sus peculiaridades, ¿ok? Pero sepan que estos solamente son para formas remitentes recurrentes. Solamente el betaserón es el único que está aprobado para secundaria progresiva. Y acá está la evidencia, la demostración. Vean ustedes aquellas personas que, que recibían interferón y aquellos no. Vean ustedes, al año no hay mayor diferencia. No hay Las diferencias se presentan recién a partir de los años. Estoy hablando desde un punto de vista de la conservación del parénquima, del parénquima cerebral, de la corteza cerebral. La diferencia. En otras palabras, ¿qué es lo que se trata de decir con esto? Tratar a un paciente con esclerosis múltiple menos de un año no vale la pena, es más un gasto. Porque dicho sea de paso, el tratamiento es caro, es bien caro. Ya no baja de promedio, pues unos entre 800 $1,200 mensuales. Entonces es más o menos, es caro. O sea, si le van a dar un tratamiento, denle bien, no por un mes, 2 meses, no le va, están engañando y no están haciendo gastar en vano. El tratamiento por lo menos tiene que ser un año. Lo mismo se ocurre con las lesiones en, en, en la resonancia magnética. Es decir, ¿hay evidencia clínica de menos brotes? Sí. ¿Hay evidencia imagenológica de protección con el tratamiento? Sí. ¿Hay evidencia de lesiones a nivel de tipo de placas? También. ¿Ok? Vean ustedes la diferencia. Y por coincidencia, vean, el primer año no hay mayor diferencia entre los que reciben placebo e interferón, pero sí ya el segundo año. Muy similar a, a lo que se presenta en la densidad parenquimal. ¿Bien? Y como les decía, este es un cuadro conocido y uno deprimente, si uno dice, wow, pues tasa de recaída anual, ¿quién tiene más tasa? Los interferones comparado con un anticuerpo monoclonal como la tenaterizumab. Entonces, lo lógico dice, hay que utilizar estos, ¿para qué utilizar ellos? Pero es que precisamente hasta la actualidad, la seguridad con los anticuerpos monoclonales no es lo que dista de ser lo ideal. Entonces, por eso que, a pesar de todo, se siguen utilizando los interferones, el estateglotinamer, todavía se siguen usando. Estos son para casos muy específicos y tienen que ser muy bien seleccionados, porque los efectos adversos de cuerpos monoclonales se han visto no solamente eh, activar enfermedades autoinmunes, sobre todo tiroides y Hashimoto, ha visto también activar cánceres, ¿sí? Cáncer de piel, sobre todo cáncer de piel, cáncer de hígado, se ha visto una relación directa. Se ha visto una relación directa en enfermedades autoinmunes tipo lupus eritematoso, también se ha visto activación de estas condiciones. ¿Bien? Entonces, digamos, y más allá de otros efectos adversos, la leucocefalopatía multifocal progresiva, que sí, la natalizumab es el que está más relacionado con esta condición, que es una condición bastante discapacitante. Entonces, sí, hay que tomarlo con pinzas esta, pero no digo que sean malos, ¿ah? O son buenos medicamentos, tienen alta efectividad, pero la seguridad. Por eso que hay que saber escoger quién necesita. Y después de un screening minucioso, decir, ah, ya, el riesgo de problema con esta molécula es mínima, entonces se puede utilizar. ¿Mm? Porque de hecho, lo que habitualmente se hace es empezar con interferones, glutinamer y poco a poco ir avanzando poco a poco hasta los, digamos, los que supuestamente son más efectivos, pero con menos seguridad, como son los de monoclonales. ¿Mm? Estamos ahí, estamos modificadoras. eh, Eso es lo que se dice, monitoreo de los beneficios potenciales, o sea, pros y contras, ver los pros y contras. Pero o sea, un día uno utiliza
para un paciente que el primer brote no es discapacitante, quizás un brote sensitivo, digamos, con hipoestesia, solamente eso, un interferón va a ir bien, bastante bien, o sea, un problema, esa parte, ¿no? Eh, Hasta ahí lo que se define la neuromielitis óptica. ¿Qué se puede decir de otra enfermedad que se llama el complejo de la neuromielitis óptica? Le digo complejo porque es una multiplicidad de enfermedades, un grupo de enfermedades que tienen algo en común, en que afectan, a diferencia de la esclerosis múltiple, este se enfoca básicamente en dos áreas, la medular como mielitis transversa y a nivel del nervio óptico como neuritis óptica. Son las dos áreas donde ataca esta enfermedad. No ataca el tronco, no ataca, por lo menos sintomáticamente muchas veces así, pero igual afecta el nervio óptico, como dice acá, médula espinal, algunas áreas del tronco cerebral, muy diferente a la esclerosis múltiple. Acá por lo general lo que ataca son las áreas más posteriores, las que están en el piso del cuarto ventrículo, y de hecho el más común, el área postrema. Después vamos a explicar qué significa esto, el área postrema. Bien. A diferencia de la esclerosis múltiple, lo que ataca más que todo son las áreas piramidales, que están hacia adentro, hacia adelante, donde van desciendo las vías piramidales, es ahí donde más ataca. Entonces, lo más frecuente es que sea neuritis óptica, a diferencia de la esclerosis múltiple, que por lo general es unilateral, este sí es, no es raro que sea bilateral, ¿ya? Y por lo general no se recuperan al 100% como la esclerosis múltiple, queda algo de deterioro, queda algo. Las mielitis transversas son unas mielitis bastante severas, a diferencia de la mielitis transversa de la esclerosis múltiple son más atenuadas, ¿bien? Y el síndrome de la hipostrema. Sí, digamos, son los ejemplos, síndromes típicos de esta neuritis óptica. El síndrome de la hipostrema es una inflamación precisamente en la parte del inflamación del piso 4 ventrículo, donde básicamente la única sintomatología no es neurológica, es vómitos con o sin hipo, ambos intestinales refractarios, están así, días, semanas con vómitos, hipo, vómito, hipo, una de ellas, ¿no? Con o sin, o vómito o hipo, o los dos, están ahí. Y no se trata, no se controlan, no mejoran. Entonces, en esos casos, no dejen, nunca se olviden de que probablemente sea algo neurológico, no echarse a pensar que solamente todo es digestivo. Entonces, de las tres manifestaciones típicas, la primera, neuritis óptica, por general bilateral, con dolor, a diferencia de la esclerosis múltiple que generalmente no lleva dolor, ¿sí? Y es muy frecuente que primero debute con neuritis óptica y después haga mielitis transversa, ¿ya? Este es un fondo de ojo que todos ustedes deberían saber hacer, ¿ya? Donde se ve la papil con los bordes definidos. Esta es la neuritis óptica. Los bordes borrosos, edematosa, se llama papiledema, ¿ya? Y esta es la neuritis óptica, que también es deterioro visual, pero isquémica, donde ustedes van a ver los trombos en las arterias. Es bastante diferenciable. Siempre cuando nosotros tenemos una neuritis óptica, siempre saberlo, ¿no? Porque ambos son agudos. ¿Es inflamatorio o es vascular? Y el fondo de ojo nos va a decir esto. La mielitis transversa, los otros también es típica. Paraplegia, con pérdida de sensibilidad, disfunción vesical, típica, pero bastante acentuada. Bastante acentuada. Y el síndrome de área postrema, les había dicho ya, náuseas, vómitos, con hipo, todas refractarias, ¿no? Y que a veces, como dice ahí, puede ser la primera evidencia de la enfermedad. Ujú. La primera evidencia de enfermedad. Entonces, a diferencia de la esclerosis múltiple, esta es más tardía, ¿ya? Es más tardía. Generalmente la esclerosis múltiple debuta en la segunda, a inicio de la tercera década de vida, por lo general, ¿ya? A inicios o segunda, tercera década, entonces es más todos los 20, 25, entonces es la mayor frecuencia ahorita, ¿ya? Eh, las recaídas son mucho más frecuentes. En la esclerosis múltiple, generalmente las recaídas entre el primer año llegan hacia un 30-40%, son mucho menos frecuentes, ¿ya? Y a diferencia de esclerosis múltiple, esta sí tiene un marcador biológico, que es un autoanticuerpo. Por lo tanto, esta enfermedad, este grupo de enfermedades, es de autoinmunidad humoral. A diferencia de la esclerosis múltiple, es autoinmunidad celular, ¿ya? El autoanticuerpo se denomina así el, el IgG de la mielitis óptica o anti-acoporina 4, porque el anticuerpo va contra canales de agua, la acoporina contra canales de agua. Eh, Nosotros acá vemos los de mal pronóstico acá.
Den cuenta que es las formas progresivas secundarias, si bien son raras, pero por lo general lo que sucede es que la secuela es bastante importante. Si no se trata rápido, deja una alta probabilidad de secuela y secuela muchas veces discapacitante, ¿no? Les había dicho, es una autoinmunidad humoral, ¿ya? Donde los autoanticuerpos son los que se van a, primeramente, siempre la presentación de antígeno contra un linfocito, pero a diferencia que del linfocito que va a tener una reproducción clonal, este lo que va a hacer es llevar la información a las células plasmáticas y estas células plasmáticas son las que van a hacer la multiplicación clonal, que van a desarrollar los autoanticuerpos, que van a atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces, mientras acá tenemos el modelo de inmunidad celular de la esclerosis múltiple, acá tenemos el modelo de inmunidad moral de la neuromielitis óptica hacia la derecha de ustedes. ¿Mm? Autoanticuerpos contra los canales de calcio. Los criterios diagnósticos son diferentes a las de esclerosis múltiple, acá básicamente porque todo depende si son seropositivos. Si son seropositivos, básicamente tener un paciente con seropositividad y tener una mielitis traversa, una neuritis óptica, un síndrome de apostrema, ya está hecho el diagnóstico. El problema básicamente es, como digo, los diferentes tipos de manifestaciones, ¿ok? Manifestaciones que tenemos acá. ¿Ok? Un síndrome diencefálico bastante infrecuente, pero cuando se presenta, no dice esto lo más probable, es la narcolepsia, ¿ya? Es un síndrome de encefálico. Como digo, no es muy frecuente, es así contable de la mano. Lo he visto más una vez, más tantos años de neurólogo, una vez nomás he visto esto, pero es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Tenerlo en cuenta. Cuando más bien son cero negativos, ahí entra ya otros fundamentos para que ustedes tengan la evidencia de que tienen frente a ustedes un paciente con neuromielitis óptica. Cuando es cero positivo, es sencillo. El problema es cuando es cero negativo. En las imágenes, acá, todo lo que le vamos a leer, acá se lo voy a tratar de diferenciar mejor. Vean ustedes. No, esto no, ya acá. Les había dicho que en neuritis óptica hacen resonancia ustedes. Si usted se encuentra un paciente que puede ser incluso clínicamente un solo ojo, pero en la imagen encuentra que los dos nervios, vean, acá está como hiperseñal. La hiperseñal es lo que significa la inflamación. Acá es igualito como esclerosis múltiple, área de hiperseñal. Acá tenemos los dos, a pesar que el área probablemente asintomática está con inflamación, esto es lo más probable que sea neuromielitis óptica, porque pocas veces una esclerosis múltiple, muy pocas veces casi, si tirado con el dedo en la mano, es que eh, hace una zona de hiperseñal bilateral, ¿no? Lo más probable es que sea ahí. Y lo otro es que cuando hacen un corte transversal, vean ustedes, todos los nervios afectados, pero no solamente afectados bilateralmente, sino que prácticamente todo el área del nervio está afectado. Prácticamente, ¿qué le digo? Sí, áreas negras, solamente este te pasa un 20%, 10%, y acá está más o menos. Porque, ¿qué dice acá? El real se debe ser más del 50% del nervio óptico. Entonces, de diferentes formas, uno dice, este debe ser una nervio, complejo de neuromilitis óptico. Acá, en médula, acá vemos placas diminizantes, vean ustedes, una, dos, que hay una chiquita, y acá una placa diminizante. Cuando, cuando una placa diminizante en médula mide más de tres segmentos vertebrales, dos, tres, como en este caso, lo más probable que sea neuromielitis óptica. Cuando una placa disminizante mide menos de tres segmentos vertebrales, ¿bien? Lo- acá son tres placas diferentes, no es una sola. Cada una de estas placas miden menos de tres segmentos vertebrales, lo más probable que sea esclerosis múltiple. Eso es lo que estaba escrito anteriormente, es un texto que se lo estoy diciendo ya en imagen. Vean ustedes acá la señal, la hiperseñal, grande, ¿no? Acá también grande. Más de tres segmentos vertebrales. Pero lo más probable que sea neuromielitis óptica. Acá tenemos la hiperseñal. Acá tenemos una hiperseñal, pero muy chiquita. Esto es más probable que sea esclerosis múltiple.
y no ocupa más del 50%, casi similar como en nervio óptico también. Cuando ocupa más del 50%, lo más probable que sea neuromilitis óptica, pero acá como está menos del 50%, lo más probable es que sea esclerosis múltiple. Estas son las áreas más frecuentes de perseñal más allá de lo otro, a nivel encefálico. Primero, acá. Y esa es una principal diferencia. Acá también está alrededor del tercer ventrículo, perdón, de un ventrículo, pero es de alrededor del tercero, ¿ya? Del tercer ventrículo, no del primero, ni del segundo, los ventrículos laterales, sino del tercer ventrículo, ¿ya? Y por lo general están conglomerados ya, desde el inicio están conglomerados, totalmente diferente a la esclerosis múltiple, ¿ya? Que es más que todo de los ventrículos laterales, estos, y están aislados. ¿Y por qué? Porque estas son las zonas, en Fornix, de acá, donde tiene mayor densidad de canales de agua. Por eso es que estos canales de agua. Y acá tenemos nosotros el piso de cuatro ventrículos. Este es el área postrema. Acá está la inflamación. Diencéfalo, alrededor del tercer ventrículo, área postrema, área postrema. Entonces, cuando lo que ustedes tienen eh, la localización es bastante típica de ciertas condiciones con esta enfermedad. Acá unas diferencias, ¿ya? Ahí lo pueden revisar ustedes. El tratamiento de esta enfermedad también idéntico, idéntico a la esclerosis múltiple. Metilprednisolona y se completan 2 semanas con prednisona. La alternativa es la plasmaféresis, considerando que es autoinmunidad humoral. Es una alternativa, sobre todo se utiliza en brotes bastante serios, ¿no? Bastante severos. Los que son leves, podemos solamente con corticoides suficiente. El problema es que hacer después. Casi no tiene tanta variabilidad de alternativas. No tiene tanta eh, acá ya es más restringido. De hecho, lo que más, muchos medicamentos que se utilizan en esclerosis múltiple pueden agravar la neuritis óptica, ¿ya? Porque es decir, no todo lo que sirve en esclerosis múltiple va a servir en toda enfermedad desminimizante. Como dice acá, el telizumab, interferón beta y fingolimod son moléculas que pueden deteriorar más al paciente con neuritis óptica. Quizás el único que sí parece tener cierta acción es el rituximab. Lo que más se usa es la cetoprina, porque es, precisamente, hay bastante experiencia con cetoprina, se conoce mucho sobre los efectos adversos, su monitoreo, en fin, pero se utiliza bastante. El micofenolato también es algo que se está utilizando, pero siempre la primera opción es la cetoprina. Tanto rituximab como micofenolato son alternativas secundarias, y sobre todo cuando pacientes no responden a la cetoprina. En esos casos se puede utilizar eso. No, bien jóvenes. Es más o menos un bosquejo de lo que significa la enfermedad de inhibición del sistema nervioso central. ¿Sí? No sé si tendrán alguna pregunta. No. ¿Quién puso acá? Eh, este mensaje que dice acá, registre su asistencia, ¿es para mí? No, no, supone que no. No, pero es para los alumnos. Ok, ya. Ok, entonces, no sé, ¿tendrán una pregunta? Si no, creo que ya mañana estarían acabando ustedes su capítulo, entonces. Bueno, ok. No hay pregunta, ¿no? ¿Sí? ¿No? Ok. Bueno, hasta pronto. Eh, Cualquier cosa, si alguno está interesado, en la parte de neurología, estamos ahí en el Hospital Revalida, ayudarlos ahí. Hasta luego. Cuídense. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.